Al teléfono porque estamos en comunicación con Guillermo Alonso, quien es docente de la Universidad Nacional del Sur del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras justamente de dicha universidad, y a quien ya pasamos a saludar. Guillermo, buen día. Joaquín Moral lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, el motivo de la nota es, justamente el apagón ocurrido el día de ayer en gran parte del país. Bueno, consultar ya para un puntapié inicial, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de lo ocurrido el día de ayer? En este momento es muy difícil poder dar una opinión estricta de lo que ocurrió, porque este tipo de apagones son muy complejos de analizar por todas las variables que entran en juego. Lo que sí sabemos a partir de las noticias que son de conocimiento público, que fue la falla arranca en el sistema de transporte de extra alta tensión de la Argentina, del sistema argentino de interconexión, que nosotros en nuestro ámbito lo conocemos como SADIS. Y cuando hay una falla en el sistema de transporte de extra alta tensión, el efecto sobre la red es muy severo. Y los riesgos que se corren son apagones de esta magnitud, como el que sufrimos ayer, y que no fue de la envergadura del 2019, que ustedes recordarán, el Día del Padre, a las 7 de la mañana. Ese fue un apagón que sí se conoce claramente lo que sucedió, porque obviamente se investigó en profundidad. Pero en este caso, que está en este proceso justamente de investigación, aún no se conocen los detalles. Pero ustedes piensen que cuando se compromete el sistema de transporte y salen de servicio, o sea, se desconectan líneas de transmisión, los bloques de energía que se transmiten son muy grandes, y esos bloques, al dejar de transmitirse, hay áreas del país que le falta generación, entonces se colapsan por falta de generación, y áreas que tienen exceso de generación, hay que apagar los generadores para evitar que se rompan. Entonces esto que se llama falla en cascada, en la jerga de análisis de falla, en lo que nosotros denominamos anatomía de análisis de falla, fallas en cascada generan grandes apagones. Ahora, hay ciudades, por ejemplo, que tienen generación de sobra. Bahía Blanca, por ejemplo, si hablamos de Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad que fue afectada en todo el país en forma mínima. Sí hubo apagones, obviamente. ¿Por qué? Porque se corta demanda. ¿Por qué? Porque al faltar generación hay que equilibrar. ¿Con qué? Con corte de demanda. Y luego se repone una vez que la generación vuelve a entrar en servicio. El problema es que ahora, públicamente, todavía las noticias son muy desprolijas, porque imagínense ustedes que si uno lee los diarios o lee las noticias de primera plana, por ejemplo, se habla que el apagón arrastra una central como Atucha y que es la responsable del apagón. No, en realidad, cuando hay fallas en el sistema de transporte, se desconectan centrales. En este caso particular, la cercanía de la falla de la línea de transmisión desconectó la central nuclear de Atucha, lo cual obviamente es una situación de riesgo para la central, pero se desconectó la central, dejó de aportar energía al sistema, y el resto de las centrales tiene que compensar esa falta. Pero si hay déficit, porque el área que se desconectó se quedó con déficit de generación, hay un efecto cascada. Esto es lo que ocurre normalmente en estos grandes apagones, que son de baja probabilidad, pero ocurren, ¿no? Y la historia lo muestra, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, ¿no? Sí. Guillermo, no sé si fui claro con eso. Sí, totalmente. Guillermo, consultarle, mencionaba el apagón de 2019, y teniendo en cuenta este antecedente bastante cercano en el país, ¿cuánto tiempo cree que puede llegar a tardar en esclarecerse este hecho, basándonos, por ejemplo, en ese apagón? Si nos basamos en ese apagón, hay dos periodos de tiempo, tres, diría yo, periodos de tiempo. El análisis de los equipos que analizan la falla, hay distintos equipos en el país que analizan las fallas, uno del lado de la compañía que maneja el sistema interconectado, que se llama Camesa, que maneja todo el sistema de generación y transmisión interconectado, y después de cada usuario del sistema interconectado, que son los generadores y las grandes demandas. Cada grupo tiene sus equipos de análisis de la falla y aportan claridad a la falla. En principio, en la primera etapa, va a haber un análisis preliminar
más preciso obviamente que la información pública que hay, que va a dar posicionamiento a como un diagnóstico inicial. Luego se toma un tiempo donde se realizan estudios más profundos y se convocan otros equipos de especialistas para analizar, y eso lleva ya escala mensual, digamos, 1, 2, máximo 3 meses de análisis para tener un reporte firme, digamos. Pero obviamente en pocas semanas seguramente va a haber un informe preliminar de la falla. Ahora, las acciones que se toman para identificación de responsabilidades, etcétera, de los distintos agentes, así como se llaman, del mercado eléctrico, generadores, transportistas de energía y distribuidores y grandes usuarios del sistema, eso para evaluar las responsabilidades, si cumplieron con los requisitos a los automatismos que hay que tener y de protecciones que hay que tener para minimizar la cantidad de demanda cortada o minimizar el colapso del sistema eléctrico. Eso va a llevar más tiempo y generalmente escala anual para que el Ente Nacional Regulador de Electricidad, que es la entidad o el organismo de aplicación, evalúa en función del paraguas regulatorio que tiene Argentina y dictamina sobre responsabilidades en todo lo que se llama agentes del mercado, ¿no? Y eso implica obviamente multas, etcétera. Pero acá el segmento, o sea, todo el sistema eléctrico está comprometido porque todos tienen que cumplir con un protocolo, ¿no? No solo los transportistas, la falla fue en el transporte, sino los generadores, que aquellos que salen de servicio por la falla es imposible que no salgan, pero hay otros que capaz que salieron de servicio y no se desconectaron de la red y no se deberían haber desconectado. Eso se evalúa, esa responsabilidad del generador. Y en el caso de las grandes demandas, se evalúa, por ejemplo, si hicieron los cortes que tenían que hacer para evitar que el apagón sea más grande. Si no los hicieron, tendrán su penalización, digamos. Este es un poco el esquema. Eso tiene escala anual, escala bianual, para los tiempos regulatorios en Argentina. O sea que es bastante largo el proceso, ¿no? Uno solo tiene que googlear los dictámenes del ENRE, del Ente Nacional de Regulación de Electricidad, respecto al 2019, y fíjense que empiezan a aparecer en el 2022 los primeros dictámenes. Guillermo, el gusto de saludarte, Mauro Senesi de este lado, y para después volver a continuar con lo puntual de lo que sucedió ayer, y haciendo parangón con el 2019, también fue cercana a esta zona de Campana Zárate, y entiendo que está ubicada justo en el medio de una megalópolis, cuando es uno que puede trazar Rosario o Buenos Aires, de 25 millones de habitantes, y la zona más industrial del país. Claro, ¿es una zona sensible donde sucede algo ahí, afecta a todo el país? ¿Es una zona ya puntualmente sensible? No, el problema es así, no es más complejo que eso, sí. En lo primero tenés razón, es un centro neurálgico porque es un centro. Ustedes piensen que el centro de carga de Argentina, es decir, donde está la mayor demanda, si uno tuviera que poner un punto, es Ezeiza. En el sistema eléctrico argentino de interconexión, Ezeiza sería el lugar geográfico donde se encuentra el centro de demanda de Argentina. Si yo tuviera que representar todo el consumo del país en un punto del país, lo concentro en Ezeiza, eléctricamente hablando. ¿Esto qué significa? Que es una congestión de demanda eléctrica gigante, esa zona. Por eso también en esa zona hay grandes centrales térmicas, como son Genelva, Central Puerto, etcétera, que algunas de ellas salieron de servicio en esta contingencia. Ahora, ¿qué pasa? Como el sistema argentino de interconexión, todas las provincias están interconectadas, salvo Tierra del Fuego, el resto del país está interconectado. ¿Qué pasó? En el efecto cascada, como se afectó el sistema de transporte en un nudo o nodo neurálgico, las interconexiones provinciales, algunas sufrieron, y obviamente sufrieron aquellas donde había más flujo de potencia que fue cortado. Por ejemplo, Mendoza, San Juan, que tuvieron apagones totales. Y fíjense una cosa importante también y para reflexión, ¿no es cierto? La generación rotante, ¿qué se llama generación rotante? La generación que tiene máquinas que usan combustibles no renovables, digamos, gas, combustibles líquidos, ¿no es cierto? Esas centrales que son rotantes, que son las más importantes para sostener la estabilidad o la seguridad de un sistema, se disminuyen frente a la presencia de renovables, por ejemplo la solar, la eólica, etcétera. Y eso hace que las áreas o las regiones que tenían mucha presencia, como ejemplo en el norte, por el tipo de falla que hubo, que tenía generación solar, por ejemplo, esa generación solar quedó debilitada y
seguramente entró en apagones y por eso hubo apagones también masivos en la zona solar, digamos, del país, como por ejemplo en Salta, en San Juan, donde hay predominio de generación solar. Entonces, es una paradoja que se genera, ¿no?, entre las renovables y la generación no renovable, pero que hace a la seguridad eléctrica del sistema. Nada, una reflexión simplemente de aporte a por qué hay grandes apagones en la zona norte también y centro del país, ¿no? ¿Y en Bahía Blanca se sabe cuánto fue el porcentaje afectado en nuestra región el día de ayer? Yo creo que se debe haber cortado el límite de corte por aporte. Nosotros no, el aporte, porque es proporcional a la demanda que tienen los distribuidores, los automatismos llegan como máximo al 40% de la demanda. Yo no tengo datos numéricos de cuánto cortó, pero si llegaron al límite se corta 42% para ser estricto de la demanda. En el límite se corta para compensar la falta de generación. Todo el país contribuye con ese porcentaje en un apagón, ¿no? Proporcional a la demanda que consume. Si Bahía Blanca consume 100, cortó 42, digamos, ¿no es cierto? No tengo los datos, pero seguramente hubo cortes de demanda, pero que desde luego, una vez que se restituyó la generación, paulatinamente se fue restituyendo la demanda que se cortó, ¿no? Es obligación del distribuidor de cortar para contribuir a que el apagón no sea mayor. Fíjense que este apagón no llegó a cero, como en el 2019, este apagón cayeron 10.000 megavatios, por lo tanto quedó con un piso del orden de los 15.000 megavatios, quiere decir que no fue un apagón total, ¿no? Sí. Pero si no hubieran cortado demanda los que tenían que cortar, el apagón hubiera sido catastrófico, hubiera sido como el del 2019, se hubiera apagado todo, digamos, ¿no? Un problema en Atucha, si bien se generaría una cuestión ambiental preocupante y más por la zona donde está y con los vientos y demás, pero no explicaría un corte de esta magnitud, ¿no? Porque Atucha no aporta tanto. No, 365 megavatios. O sea, que 365 en un pico de 20.000 megavatios, 26.000 creo que tenía en el momento del pico, es insignificante, lo cubre el resto de la generación despachada en el sistema. No tiene nada que ver la central de Atucha. Y cuando se da un corte... Perdón, no tiene nada que ver. Tendrá la responsabilidad de haberse desconectado y que investigar la causa raíz. Ese es otro problema. Pero no significa que perder Atucha significa que se arrastra a todo el país, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y ya como una pregunta de consumidor residencial, cuando se da un apagón y uno sabe que que afectó a gran parte de la población, por lo menos de donde uno vive, pero si tiene alcance a otros medios de información, se da cuenta que es un apagón grande. Cuando se restablece la energía, ¿conviene de a poco ir prendiendo los artefactos eléctricos, el consumo? Sí, te voy a explicar por qué. Me voy a explicar técnicamente por qué. Hay un fenómeno eléctrico que se llama reposición por carga fría. ¿Qué significa? Cuanto más largo es el apagón, las heladeras empiezan a calentarse, a perder frío, uno se olvidó los aire acondicionados prendidos, ¿no? Porque hacía calor. Entonces, cuanto más tiempo pasa después de un apagón masivo, cuando se repone el servicio eléctrico, el consumo instantáneo es gigante porque arrancan todos los motores a la vez. Entonces produce un apagón subsiguiente. Por lo tanto, lo recomendable cuando hay un apagón grande y hay noticias de que es un apagón masivo, lo que conviene es tratar de dejar apagado todo lo posible, ¿sí? Y después ir reconectando, si uno lo hace manualmente, si no tiene un automatismo, y reconectándolo manualmente. Eso es lo recomendable para evitar que los apagones se repitan, digamos, ¿no? En un momento de la reposición. Ahora, cuando el apagón es corto, se repone enseguida el servicio, ahí hay menos riesgo, ¿no es cierto?, de lo que se llama reposición por carga fría. Bien. Guillermo, ya una última para cerrar. Bueno, mencionabas un poco la afectación aquí en Bahía Blanca. ¿Se tiene conocimiento a nivel nacional de cuántos usuarios fueron afectados por este hecho? Son números muy groseros todavía, ¿no? Son números muy groseros porque ahora cada distribuidor tiene que informar formalmente al Ente Nacional Regulador de Electricidad y a los organismos regulatorios provinciales. Tiene que informar el efecto, pero uno puede sacar números rápidos, así groseros, a partir de la caída de potencia que hubo. Si hubo 10.000 megavatios de potencia, imagínate que 10.000, yo te puedo decir cuántas ciudades de Bahía Blanca equivalen, 10.000
con polo industrial incluido, son equivalente a, ya hago una cuenta rápida, con polo, son unas 33 ciudades como Bahía Blanca, ¿no es cierto? Equivalente, que se cortaron. Sí. 33 Bahía Blancas. O sea, Equivalente, ¿no? Bahía Blanca está O sea, en un consumo de casi 300 megawatts. megavatios, correcto. Bien. No lo hice con computadora porque estoy escuchando las teclas, Guillermo. No te quiero decir nada, pero se escucharon ahí. No. Así que andamos bien. Con matemática a ojo soy Einstein. ¿A ojo? Si querés, te puedo tener alumno de la universidad. No, pero a ojo. Tiene que ser a ojo mi currículo. A ojo estamos bárbaros. Ya cuando ponemos Excel y demás se complica un poco más. Pero bueno, no, mirá, no tenía ese dato. O sea que una tucha sería... Más o menos, es un valor aproximado entre el consumo, Sí. el consumo ciudad y el consumo industrial. Claro, o sea, hoy por ejemplo, la planta que están hablando de Pampa Energía, la quinta que se va a instalar, con esa, a ver, no es todo que se aboca ahí, pero para tener magnitudes, Para tener magnitudes, Pampa Energía hizo un anuncio de que va a ampliar sus parques eólicos en el nodo Bahía Blanca, en el área de Bahía Blanca y con el Rosales, digamos, los partidos de Bahía Blanca, particularmente en el Bahía Blanca, de 300 megavatios. En potencia instalada es equivalente casi, en Bahía Blanca y el polo petroquímico consumen algo más que esto que te estoy diciendo, pero es casi equivalente a la potencia instantánea, o sea, la energía instantánea que consumiría Bahía Blanca y el polo. Pero eso es instantáneo. El viento en Bahía Blanca, en forma efectiva, es el 50%, 50 y pico por ciento de ese número. Quiere decir que podría abastecer en energía durante un año la mitad de eso. ¿Está claro? Sí. Bueno, ¿Por qué? Porque el viento no es constante, sino que va cambiando. El promedio es el orden del 50%. Quiere decir que la energía anual que consumiría esta región, Bahía Blanca, digo, y su polo industrial, la mitad podría estar abastecida con esa ampliación que pienso de comparar. Exacto. Interesante la comparación. Sí. Bien, Guillermo. Como para tener orden de magnitud. Tal cual. Guillermo, te agradecemos esta comunicación y bueno, esta aclaración sobre este hecho que por ahí no había quedado muy claro el día de ayer con las primeras informaciones. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Que tenga muy buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Guillermo Alonso, docente de la Universidad Nacional del Sur, justamente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, bueno, dando una aclaración,